Hola, buenas. Desde la plataforma Va por Ti Ecuador queremos colaborar y apoyar a la cruzada internacional iniciada por el colectivo Montecristi, donde este colectivo denuncia la violación de todos los derechos humanos y constitucionales que actualmente estamos sufriendo en Ecuador. En este sentido, con oficio 0075 del 5 de diciembre del 2017, que tienen ahora mismo en pantalla, el colectivo Montecristi solicitó a la Corte Constitucional del Ecuador su pronunciamiento a la causa 002-RC-2017 referente al oficio enviado por el licenciado Lenin Moreno a la Corte Constitucional, en el cual Moreno solicita su aprobación a su consulta popular, y a la causa 001-17-CP, que hace referencia al pedido de inconstitucionalidad de dos de las preguntas de dicha consulta popular por parte del colectivo Montecristi. Hasta la fecha, la Corte Constitucional del Ecuador no ha respondido ni al licenciado Lenin Moreno, ni al colectivo Montecristi, ni a nadie, poniendo en tela de duda su funcionamiento y hoy por hoy poniendo en serio entredicho su sola existencia, al constatarse con hechos y sobre el papel su total incompetencia, ya que lo máximo que han contestado al colectivo Montecristi es que ellos, la Corte Constitucional, entre comillas, no puede emitir criterio al respecto. Ante la constatación de haber agotado todas las instancias locales, el colectivo Montecristi ha procedido, como hemos señalado antes, a elevar esta denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, para que adopte, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas cautelares en contra de la inconstitucionalidad ejercida en Ecuador y solicitando el amparo y la defensa de los derechos humanos y constitucionales de todo el pueblo ecuatoriano, adjuntando documentadamente 5 pruebas clave, las mismas que, junto con el resto de documentación, ustedes pueden descargarlas en los enlaces al pie de este video. En esta cruzada internacional en defensa de nuestro pueblo, en la que tanto el colectivo Montecristi en su denuncia a la CIDH como nuestra plataforma señalamos como directos culpables de violar las normas constitucionales y de derechos humanos en Ecuador a Lenin Moreno Garcés, presidente constitucional de la República del Ecuador; Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio; Alfredo Ruiz Guzmán, presidente de la Corte Constitucional del Ecuador; Patricia Tatiana Ordeñana Sierra, jueza de la Corte Constitucional; Wendy Molina Andrade, jueza de la Corte Constitucional; Ruth Seni Peñargote, jueza de la Corte Constitucional; Nubia Magdalena Villasís Carreño, presidenta del Consejo Nacional Electoral; David Isaías Hacho Chicaiza, juez de la Corte Nacional de Justicia; Silvia Jimena Sánchez Insuasti, jueza nacional; Richard Ítalo Villagómez Cabezas, cojuez nacional; y Edgar Wilfrido Flores Mier, cojuez nacional. Como se recordará, en diciembre pasado se cursaron varias denuncias sobre la inconstitucionalidad de la consulta popular convocada por el licenciado Lenin Moreno. Estas denuncias las presentaron varios asambleístas y también intervino el colectivo Montecristi, que fue más directo en la petición a la Corte Constitucional para que responda y argumente jurídicamente si las causas antes referidas habían sido aprobadas por la Corte Constitucional o en su defecto indique si la rechazó. Esto con el referido oficio 0075 del 5 de diciembre del año pasado. Y la Corte Constitucional del Ecuador respondió 4 meses después, con su oficio del 12 de abril del 2018, donde de forma incompetente, ruin y totalmente descarada, se lava las manos indicando que, como el CNE en su momento inició el proceso electoral a la consulta popular el 1 de diciembre del 2017, ellos ya no podían hacer nada. Pero es que el colectivo Montecristi ya había denunciado esta inconstitucionalidad de la consulta
vía oficio con fecha 25 de octubre del 2017 y la Corte Constitucional hizo caso omiso a esta denuncia y de hecho hasta el momento no ha respondido a ella. Además, en su bochornoso oficio, la Corte Constitucional del Ecuador también dice que tampoco se puede pronunciar ahora, ya que el CNE ha iniciado el proceso electoral de las seccionales del 2019 y por tanto deja entrever que solo podría pronunciarse una vez finalizadas dichas elecciones. Al igual que nosotros, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver los comicios a elecciones del 2019 con una pregunta sobre la consulta popular del 2018? Evidentemente nada. De hecho, la pregunta del colectivo Montecristi es muy sencilla y se resume en lo siguiente. Señores de la Corte Constitucional del Ecuador, para la consulta popular del 2018, ¿ustedes la avalaron o la rechazaron con algún fallo constitucional de su parte? Es obvio que la Corte Constitucional ha respondido cualquier cosa menos lo que se le pregunta. ¿Por qué? Porque sencillamente no tiene respuesta alguna. A pesar que el dictamen de Lenín Moreno llamando a consulta popular el 2 de octubre del 2017 lo hizo incluso sin haberse agotado el plazo para que la Corte Constitucional se pronunciase y demuestra tácitamente con su oficio que hoy por hoy es incompetente, falta de credibilidad y pone en seria duda su propia existencia, que está literalmente secuestrada por la mafia que ahora está apostada en Carondelet y con ella está secuestrado todo el orden constitucional de derecho jurídico y que pone en grave riesgo a todo el pueblo ecuatoriano al estar indefenso dado el usurpamiento de sus garantías constitucionales. Ante esto, al no contar con una respuesta clara de la Corte Constitucional del Ecuador, se han agotado todos los recursos locales y por tanto el colectivo Montecristi, como hemos dicho, ha elevado su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, solicitando vía oficio con fecha 12 de julio del 2018 se pronuncie la CIDH al solicitarle a esta medidas cautelares en favor y en defensa del pueblo ecuatoriano. Se denuncia ante la CIDH que el licenciado Lenín Moreno ha violado flagrantemente los artículos 82, 104, 438 de nuestra Constitución y que además junto al CNE y a la propia Corte Constitucional del Ecuador han violado también los artículos 23, 114, 168 y 226 de la Constitución. En esta misma denuncia a la CIDH, el colectivo Montecristi también señala la ilegalidad con la cual fue llevado a cabo el proceso jurídico en contra del vicepresidente Jorge Glass, sentenciado solo a base de indicios y sin ninguna prueba real. En este caso, el colectivo Montecristi señala a la CIDH algo fundamental y que no se está difundiendo a la opinión pública como se debería. Esto es el principio de favorabilidad para con el sentenciado, en este caso con el vicepresidente Jorge Glass. Este principio de favorabilidad lo recoge el artículo 5 en su numeral 2 del actual Código Orgánico Integral Penal, el COIP, que indica: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. ¿Qué significa esto? Que aunque el vicepresidente Jorge Glass fue sentenciado sin pruebas y solo a base de indicios, la Corte Nacional de Justicia debía al menos aplicar este precepto de favorabilidad, es decir, si el anterior COIP condenaba a 6 años de prisión y el actual COIP a 5 años por el mismo delito, se debía aplicar la condena más favorable, esto es, condenarlo a 5 años de reclusión y no a 6. ¿Por qué la Corte Nacional de Justicia no aplicó esto? Porque según el artículo 630 del actual COIP, para sentencias que no excedan de 5 años, el sentenciado podría solicitar la suspensión de la pena y por tanto el vicepresidente Jorge Glass podría haber recuperado su libertad. Pero estaba claro que esto no lo hicieron
violando todo precepto jurídico y demostrando que lo único que querían era encarcelar, sea como sea, al vicepresidente Jorge Glass para luego usurpar la vicepresidencia. Queda claro, por tanto, que la propia Corte Nacional de Justicia violó flagrantemente, de forma premeditada e ilegal, el artículo 5 del actual COIP y por tanto sus jueces han incurrido en el delito de prevaricación, por el cual algún día deberán ser juzgados y sentenciados. De ahí que el colectivo Montecristi denuncia ante la CIDH que la condena al vicepresidente Glass fue con falta de pruebas y que incluso fueron forjadas pruebas con la omisión de los principios de favorabilidad que acabamos de mencionar y violando el principio pro homine, donde han sido ultrajados en su esencia, privando al imputado del efectivo goce de su derecho a la defensa y al debido proceso. Además, manifiestan este hecho es un claro ejemplo de injusticia, constituyéndose la negativa a la seguridad jurídica no solo en el caso Glass, sino también para cualquier ciudadano ecuatoriano. Y esto último es muy importante que lo sepa discernir la ciudadanía ecuatoriana en general, más allá de sus preferencias partidistas, políticas, si las tuviesen o no, para que el pueblo se dé cuenta que lo ocurrido con el vicepresidente Jorge Glass es un oscuro y peligroso precedente por el cual todos y todas podemos ser sentenciados en Ecuador solo a base de indicios y podemos ser sentenciados violando incluso todos nuestros derechos constitucionales. El colectivo Montecristi también denuncia ante la CIDH el manejo dictatorial de Lenín Moreno a través de su, entre comillas, elegido, el señor Julio César Trujillo, al frente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, donde, excusado en un falso e inconstitucional mandato popular, se atribuye competencias fuera de la ley y el orden constituido, como es la designación a dedo de todas las autoridades de control. Esto es, Consejo Nacional Electoral, Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Procurador del Estado, Superintendentes, vocales del Consejo de la Judicatura, jueces de la Corte Nacional, jueces de la Corte Constitucional, etc., violando, por ejemplo, el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial para la designación del Fiscal General del Estado, violando los artículos 120, 147, 204, 207, 209 y 210 de nuestra Constitución y el Reglamento de Concurso de Méritos para Contralor General del Estado. En este sentido, el colectivo Montecristi es muy claro al afirmar que la institucionalidad del Estado logre su adecuado funcionamiento y consiga independencia de funciones, es necesario que el procedimiento de selección contenga criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana, mecanismo que fue implementado en la Constitución del 2008 por el presidente Rafael Correa Delgado, precisamente en defensa de los derechos particulares. Sin embargo, el actual gobierno ha empleado una serie de maniobras que manipulan y violan las leyes vigentes y la soberanía del pueblo ecuatoriano, con su único fin de favorecer a las élites de este país. Todos estos hechos los denuncia el colectivo Montecristi ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en base a la Convención Americana de Derechos Humanos firmada por Ecuador el 8 de diciembre de 1977, ya que, tal como señala el colectivo, hoy por hoy el pueblo ecuatoriano está en situación de riesgo altamente grave debido a que sin independencia de funciones no existen derechos individuales y colectivos y por tanto nos encontramos todos y todas en una situación de vulnerabilidad. Confiamos que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos actúen apegadas a derecho y así se precautele el orden constitucional de nuestra nación. Nuevamente,
Felicitamos y sobre todo agradecemos al colectivo Montecristi por su coraje, su valentía y su compromiso con nuestro pueblo, y desde luego estaremos apoyándolos, estaremos a su lado, porque somos conscientes que solo juntos y juntas podremos vencerlos, vencer a esa mafia neoliberal apostada ahora en Carol Pellet. ¿Y tú? ¿Nos dejarás luchar solos? Gracias al colectivo Montecristi por su apoyo. Ustedes serán las bases, las estructuras para el nuevo movimiento, ¿no? El movimiento de revolución ciudadana, la verdadera revolución ciudadana, no la de los farsantes. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Gracias.